estamos al aire. Muy buenas noches, bienvenidos a Bienestar 107.9. Yo siempre bien acompañado y con muy buenas entrevistas, pero preguntándome lo obvio. Las cosas que hablamos tratamos de que sean interesantes y que además les sirvan para cuidarse su salud. Nos tenemos que cuidar nosotros, ir al médico, hacer los controles, no hay ninguna duda. Pero además nosotros tenemos que saber para manejar nuestra salud hasta el punto razonable. Ahora, lo que me preguntaba recién cuando venía para acá es, conversamos y es interesante, cuando yo leo la información nueva sobre lo que sea, de longevidad, de mi especialidad, de la neurología, de accidente cerebrovascular, me resulta muy interesante. Entonces yo creo que ustedes escuchando pueden aprender algo, escucharlo con interés, pero lo aplican. Yo quiero saber que alguno de ustedes realmente probó meditar y por ahí lo encontró bueno. Se dieron cuenta que los ayudó, que los tranquilizó, que estaban estresados, ansiosos, por la razón que sea. Y meditar sin ninguna instrucción formal, con una ayuda de YouTube, o solo con lo que yo he dicho alguna vez acá, respirando, conteniendo la respiración, expirando lentamente. O que alguno por ahí empezó a socializar más y dijo, wow, hacía mucho que no hablaba con mis amigos, o estaba hablando poco, me estaba reuniendo poco, y uno se va aislando sin darse cuenta. O alguien empezó a comer porciones más chicas o a tener conciencia de lo que está comiendo y decir, no estoy comiendo bien, esta comida no es buena, no es sana, pero hoy sé que no es sana y sé que estoy comiendo algo que no es sano, voy a tratar de comer mejor o tratar de hacer ejercicio o me tomé la presión. No sé, me encantaría saber que no uno, sino muchos de ustedes, algunos de estos mensajes los van aplicando. Esa es la idea. Y no es nada fácil hacerlo. Y como siempre, primero vamos a presentar a mis vecinos. Flor, muy buenas noches. Muy buenas noches para todos. Muy contenta de estar nuevamente en Bienestar 107.9. Ya pueden dejar sus mensajes, sus consultas en nuestro canal de YouTube, El Observador 107.9. Si les gusta lo que están viendo, le dan like al video, que nos ayudan un montón. Y también, si quieren, pueden dejar sus consultas al WhatsApp de la radio al 11 3500 1079. Manden las consultas, porque para eso estamos, para contestarlas, junto con el doctor Martín Estirparo. ¿Qué tal, Conrado? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, tenía algo de fútbol para decirte, pero ya se me olvidó. Te vi con la intención. Ya se me olvidó, leíste la jugada. Leí la jugada. Algún día te voy a sorprender. Me olvido siempre preguntarle a mis hijos que me den algún dato, algún cosa tip, así. Algo nuevo. Y te voy a... Sí. Yo te digo el tips. Antes de entrar. Uno. ¿Va a jugar? ¿River juega con algún equipo de algún país vecino cercano? Mirá, ¿sí? ahí tenés. ¿Por qué no nos contás? Hacemos una columna deportiva River Palmeiras. Ahí está. Hay una ida y vuelta, ¿no? Hay una ida y vuelta, sí, obviamente. ¿Dónde juegan? Y jugamos acá de local este miércoles que viene, y después a la vuelta allá en Palmeiras, en Sao Paulo. ¿Por qué te vi nervioso cuando dijiste lo de la vuelta? Lo dijiste como estresado. Y voy a estar estresado porque voy a estar lejos, pero bueno, siempre se encuentra un lugar para ver el partido, así que es un estrés distinto. Bueno, esta fue la sección deportiva de 107.9 Bienestar. Y aprovechó Martín para decir que va a estar lejos. Me parece que Martín me abandona un poquito y se va a disfrutar. Bien merecido lo tiene. Entonces vamos a lo de siempre, que es empezar con mitos y realidades, y la verdad que me parece muy bueno. Nos entrenamos, yo me entreno, me llegan, no saben la cantidad de gente que me manda Instagrams de cosas, y lo muy interesante es que a veces me dicen, ¿es cierto esto? ¿Es verdad esto? Y cuando los veo digo, tenemos que seguir haciendo nuestra sección en la radio, porque mucha gente no puede darse cuenta si es verdad. Ya les vamos a mostrar algunos que hemos ido juntando, pero es muy difícil darse cuenta a veces. Hoy vamos a la fuente de la juventud. Se ha buscado durante centenares de años. Han muerto mucha gente buscando la fuente de la juventud. Y estaba ahí. Todos la conocíamos. ¿Saben cuál es, no? El ejercicio. Veamos un par de videos. A ver el primero. Para los que no están en el YouTube y están en la radio, estamos viendo un señor que yo ya les aviso que es de Rusia, que está en un lugar muy cerrado, frente a una máquina,
y el señor está haciendo sentadillas con traje. El señor está de traje, con gente que está alrededor de él, hace sentadillas frente a una máquina que interesantemente cuenta las sentadillas. Y vamos a explicar un poquito. Ahora ahí el señor terminó, era joven, se lo ve, la verdad que bastante atlético. Se acercó a la máquina, ese señor, y agarró un papel. ¿Qué era? En Rusia, si uno hace 30 sentadillas, le dan el boleto de subte gratis, sin costo. No está mal. Yo estuve mal, porque gratis no hay nada. Todo alguien lo paga. Alguien está pagando. Cuando me dan algo y yo no puse dinero, alguien lo pagó. Y acá hay un subte y un mantenimiento que es carísimo. Pero ¿saben qué? Es mucho más cara la salud de la población. Primero el concepto de estoy haciendo que mis ciudadanos vivan más y vivan mejor. ¿Qué puede haber mejor que eso? Ningún subte, ningún transporte, nada. Pero aparte, los estoy manteniendo sanos y estoy haciendo del Estado, que tiene que proveer salud y atención médica, no gaste, porque estoy logrando salud crónica. Y créanme que 30 sentadillas, ese señor se merece el boleto. ¿No te pareció? No sé, me pareció una muy buena idea, y hay otras iniciativas de ese tipo en otros lugares del mundo. Sí, exactamente, sí, hay otras iniciativas de ese estilo, pero sí es muy interesante porque además, obviamente, no es que lo obliga a uno, pero sí es bastante tentador, ¿no? Es un boleto de subte gratis por hacer 30 sentadillas. Una persona que tiene la capacidad por ahí aeróbica de hacerlo, la capacidad física de hacerlo, la verdad no cuesta demasiado. Obviamente, quizá un ritmo un poco exagerado que lo hacía, pero la realidad es que es algo bastante interesante y positivo. Y es mucho, o sea, 30 sentadillas no es una pavada para el que no esté acostumbrado a hacer ejercicio. 30 sentadillas no es pavada. El hombre, como dije, era un hombre relativamente joven y se lo veía en buen estado físico. Y la gente grande, qué injusto. ¿Puede por ahí una persona que no hace gimnasia regularmente hacer 30 sentadillas? No, yo les digo ya, imposible. Alguien de 70, 75 años, 80, que no haga, no, imposible que las haga. Seguramente debe haber o un precio especial, descuento, o por ahí sin costo por la edad. Algo habrá con sentido. Espero que hayan decidido algo con sentido común. Y no opinamos del país, no decimos nada del país, solamente de la iniciativa. La iniciativa nos parece buena. Ahora vamos a otro país. Estados Unidos, que tiene un ministro de salud, yo creo que muy cuestionable, el señor Robert Kennedy. Su padre fue un gran político, también Robert Kennedy, del mismo nombre, que fue asesinado, ¿se acuerdan? No recuerdo yo, 1978 creo, fue baleado. Murió como su hermano había sido baleado. El presidente J.F. Kennedy fue asesinado en 1963 en Dallas. Y este Robert Kennedy, hijo del fiscal general de la nación de aquella época, es ahora el ministro de salud. No existe ese título como tal en Estados Unidos, de Trump. Y si bien tiene esa postura antivacunas, que algo vamos a comentar en un rato, tiene, por otro lado, un costado, no se lo puedo reconocer, me cuesta decir bueno, porque es un hombre que realmente dice muchísimos disparates, pero en la comida ha iniciado una lucha que hemos comentado acá contra los ultraprocesados muy severa. Y también está a favor de que la gente haga ejercicio, lo cual imposible de criticar, ¿no? Y se juntó con el ministro de Defensa. Ahora lo vamos a ver solo, creo. Vamos a ver qué video elegimos, pero se juntó con el ministro de Defensa y mostraron el tipo de ejercicios que hacían. Decían que hacían dominadas. Dominadas. Este señor Kennedy tiene 72 años. Los que están en YouTube lo van a ver. Tiene un físico privilegiado. Pero me llamó a mí la atención. Veámoslo hacer cuando dijo, voy a hacer unas flexiones de brazo. Él las hace y hagamos un comentario después. Veamos el video. Ahí se agacha. Para los que no están mirando, hace 1, 2, 3, 4, 5, 6 más lento, 7 mucho más lento, 8. Y la 9 realmente se arrodilló y casi no podía. Ahí se para y realmente uno está viendo el físico. Los que no están escuchando radio, miren el YouTube después, porque llama la atención el físico que tiene marcado con 72 años. Ahora, llama mucho la atención que solamente puede hacer 9 flexiones de brazos. Hay un estudio en bomberos en Estados Unidos
Sí, edad promedio 50 años. Pero si está uno en buen estado físico, no hay una diferencia tan tremenda. Y yo les digo, hacer 30 flexiones de brazos puede ser un gran esfuerzo, pero 9. Supuestamente alguien que está diciendo que hace regularmente ejercicio, por el físico que tiene, pareciera que lo hace, pero no muestra estar en un muy buen estado físico. Y ahí viene la parte en que, si no hemos hecho ejercicio, hagan una evaluación. Vean en qué estado está. Hay muchos médicos que lo pueden hacer. Y en algunos centros deportivos, pero tiene que ser una persona calificada. Primero evaluar el corazón cómo está. Si no han hecho en mucho tiempo y no están en perfecto estado y hay presión alta o hay exceso de peso, evaluación médica, cardiológica, sin duda. Si hay un estado bueno y han sido evaluados, hagan la evaluación y hay distintas cosas. Pueden usar el dinamómetro y ver cuánta fuerza tienen. Pueden hacer el famoso test de Cooper, que es correr 12 minutos, todo lo que se pueda. Los hombres que lleguen a 2.700 metros, las mujeres que lleguen a 2.200, casi les digo que son atletas. Y si no llegan a 1.200 metros un hombre en 12 minutos, hay un problema. Lo de los bomberos, justamente, si un hombre no podía hacer 10 flexiones de brazos, eso habla de alguna dificultad. Después el pulso, la recuperación. Uno tiene que recuperar la frecuencia cardíaca rápidamente en el primer minuto o 2 después de que lo ha acelerado. Hay muchísimas formas de evaluar estado físico. ¿Agregarías alguna o algún estudio que te venga a la mente? O los HIITs, hacer más intenso en menos tiempo. Exactamente. Bueno, los HIITs, ¿qué es esto? ¿No? De hacer por lo menos 30 segundos, un espacio de 1 minuto, 2 minutos de actividad vigorosa, no mucho más de 20 minutos, 3 veces por semana. La verdad es que demostró que reduce el riesgo cardiovascular, mejora todo lo que es el control de enfermedades crónicas. Más allá de esto, me parece que lo más importante es explicarle a la gente, ¿no? Todos los que están en casa, que esto se puede hacer en el hogar, ¿sí? Sin necesidad de moverse. Obviamente, si lo podemos hacer al aire libre, aún mejor. Pero si uno tiene dificultades, no quiere salir de casa y demás, no es necesario tener pesas, no es necesario tener grandes aparatos dentro de la casa, sino que actividad vigorosa es con el propio peso, ¿sí? Hacer sentadillas, flexiones de brazo, como veíamos en el video, que si no podemos hacerlas, obviamente, en el piso, las hacemos contra la pared. La plancha, muchas de las cosas que uno puede realizar en su casa y que la realidad es que está demostrado que tiene grandes beneficios. Lo que decís es perfecto. Esto es un muy buen mensaje. Se llaman HIIT por el nombre en inglés de entrenamiento de intervalo intenso. Se sabe que 10 minutos de HIIT equivalen aproximadamente a 50 minutos de ejercicio convencional. Y lo que acaba de decir Martín, no necesitan ningún gimnasio. Es el propio peso del cuerpo es suficiente. Y la mayoría de los teléfonos, busquen, está la aplicación que se llama 7. Y en 7 minutos les dan 12 ejercicios que hay que hacerlos de 30 segundos cada uno, 10 segundos de descanso, 30 segundos cada ejercicio, 10 segundos de descanso. Los ejercicios pasan por todo el cuerpo desde que empieza con salto en tijera, lo cual es aeróbico, y después hay flexiones de brazos. El señor Kennedy no las hacía bien, pues si miran el video como les pedí, van a ver que no estira los brazos del todo. Eso, igual que las dominadas, yo lo vi haciendo las dominadas con el ministro de Defensa, apenas bajaban los brazos. Hay que estirar totalmente los brazos, que queden estirados y después subir con la cabeza por encima de la barra de acero. O prueben, colgarse de una barra de acero. Otra prueba que pueden hacer, colgarse de una barra, agarrar una barra de acero y quedar colgados con los brazos estirados en el aire. El que llegue a 1 minuto es atleta. 45 segundos, brillante. 30, muy bien. Menos de 30, hay que hacer ejercicio. Así que en su casa, con su propio cuerpo, el programa 7, que está en muchos teléfonos, pueden usarlo. Seguimos. ¿Cómo cuidar tu salud física, mental y emocional? Bienestar 107.9 con Conrado Stoll. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves. Así nos escuchás. Hola, acá el Ratón Pérez. Con Galicia tus dólares crecen porque tenés cuenta remunerada en dólares. ¿Qué esperás? Descarga la app y hacete Galicia gratis. ¿Así está bien o quieren que lo diga la parejita mejor, Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. Quit 3050001735. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.galicia.ar. Elegí electrodomésticos eficientes con etiqueta clase A o superior. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor.
Ojos en Alerta es una herramienta de seguridad que conecta a los vecinos con el Centro de Operaciones Municipal para prevenir delitos en tiempo real. Ojos en Alerta viene a cambiar la seguridad en San Isidro. Vamos a vivir más tranquilos y lo vamos a lograr juntos. San Isidro Seguro. San Isidro Municipio. Yanina 107.9. Eclipse lunar total. La luna de sangre se llama. Dicen que no hay que manifestar en estos días. Es que iba a decir no hay que manejar. No hay que manejar. Vamos a buscar no hay que desear, no es el momento. Bueno, ahora. dicen que cuando están en estos tiempos, que no sé bien cómo es, no hay que firmar contratos, no hay que comprar, no hay que vender. Manifestar es que vos decís que querés que ocurra algo. Se está por mudar el lunes. El lunes firmo la escritura. ¿Pueden dejar de decir estas pelotudeces? No estaba preparado. Es muy de este programa. Preguntar antes. Nos tenés que preguntar antes, churrasquito. No te fijas cuando hay eclipse, vos también, qué negligencia. Sí, claro. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Hasta el martes, super fin de semana Coto. 70% de descuento en la segunda en todas las galletitas dulces y rellenas. 3x2 en leches larga vida seleccionadas. 25% de descuento en mayonesas y fideos secos. 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en vinos finos, espumantes y champañas. También conseguilos en Coto Digital. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten coto.com.ar/legales. ¿Imaginás ganar 10 millones de pesos? Con esta promo de Colgate, eso puede pasar. Comprando cualquier producto y cargando el código de barras en colgate.com.ar. Ya estás participando por 10 millones y gift card diarias de 100.000 pesos. Con Colgate, tu sonrisa vale millones. Promoción sin obligación de compra válida desde el 1 de septiembre del 2025 al 31 de octubre del 2025. Consultar bases y condiciones en colgate.com/es-ar/tu sonrisa vale millones. Somos El Observador. El Observador 107.9. Así somos. Así nos ves. Así nos escuchás. Nos vemos tal cual somos. Nos vemos para informar, para opinar, para sentirnos en libertad. Nos vemos en El Observador. Nosotros a vos y vos a nosotros. El Observador 107.9. Así somos. Así nos ves. Así nos escuchás. @El Observador 107.9. En Instagram, Facebook y TikTok. Lo que no sale por radio, sale por acá. El Observador 107.9 ya está en todos lados. Instagram, Facebook, TikTok. Seguinos. Seguinos en @El Observador 107.9. Nos escuchás todo el día en la radio. Nos ves en YouTube y Twitch. El Observador 107.9. Así somos. Así nos ves. Así nos escuchás. Y aquí estamos de vuelta. Flor. Estamos en Bienestar 107.9, la música de Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, lo que estábamos escuchando. Muchas gracias. Y también lo que estábamos escuchando era lo del ejercicio. Y me quedé hablando pensando, de eso, claro. me quedé pensando, y la gente habrá dudado y dice, voy a buscar la aplicación 7, voy a ver si lo hago. Solamente hay que ser más fuerte que nuestras excusas. Cuesta un montón, pero hagámoslo. A ver si alguno de ustedes mañana a la mañana, antes de empezar el día, son 7 minutos, solamente 7 minutos. Que los podremos perder en cualquier cosa y acá están ganando vida. No es una exageración decir eso. Están ganando vida. Vamos a la entrevista. Y nosotros llamamos muchas veces médicos. Queremos
tener ateneos entre Martín, el invitado, yo, para que ustedes conozcan opiniones distintas. Y tenemos un cardiólogo prestigioso, el doctor Fernando Boto, que ahí está conectado, ya está mirando y escuchando. Si se ríe, así que sí. El doctor Boto es un cardiólogo prestigioso, formado en la Argentina, en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, y además en Canadá, en la Universidad de McMaster, donde estudió y hizo metodología científica para el diseño de estudios, los estudios que muestran que después alguna intervención, sea farmacológica, sea un dispositivo, o sea, como hace poco, un estudio que se terminó en neurología para Alzheimer, en que no había ni dispositivo ni farmacología, se hacía que la gente tuviera hábitos sanos, pero para que esos estudios sirvan, tienen que estar bien diseñados, y eso es lo que ha hecho el doctor Boto. Y es experto en prevención. Y yo le querría preguntar algo básico. Las personas se pueden ver muy bien. Una persona puede estar, pero en perfecto estado físico, y verse joven, y hombre y mujer ser atractivos incluso a la vista. Eso me dice que están sanos, que están bien, que no tienen riesgo. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Y la primera pregunta, vos haces la introducción que quieras, pero la primera tenés que enganchar tu introducción con ¿cómo hacemos para saber si una persona tiene riesgo? Ya que la causa de muerte más común es que una arteria se tape en el cerebro y en el corazón, o en el corazón. ¿Cómo hacemos para saber a quién? ¿Cuál es el riesgo de cada persona? Bueno, ahí me puse los auriculares y para oírlo bien, me olvido siempre en las entrevistas, se veía mal, creo, así que lo vamos a reconectar. Lo vamos a volver a llamar, claro. Piensa en la pregunta que le hacía. Eso es, acuérdense la conversación. ¿Te acordás de tal que estaba perfecto, que jugaba al fútbol los fines de semana, que entrenaba, iba al gimnasio 3-4 veces por semana? Estamos hablando de alguien de cualquier edad. Puede tener 40, 50, 70, 85. Y puede tener una muerte súbita, o un infarto en el corazón, o una ACV. Esto no es raro, no es una anécdota. Esto pasa todo el tiempo. Un paciente me contaba el otro día, peloteando al tenis con un amigo. El amigo cayó muerto. Y por eso le hago esa pregunta a Fernando. Porque mirando a alguien, yo no tengo idea cómo están. Hay una infinidad de variables. Genético, la gente va a decir lo genético. La genética es una de ellas. Y además son las que nombramos todo el tiempo. El que no hizo los deberes puede verse muy bien, pero la clave sería mirar las arterias. Eso es lo que nos causa disgusto. Si las arterias no están limpias, no están sanas, la persona va a tener un infarto en el corazón, un infarto en el cerebro, una ACV, o demencia temprana. Porque la demencia, la enfermedad vascular tiene, lo hablábamos con el doctor Oscar López, ¿se acuerdan? Director del Centro de Memoria y de Alzheimer de la Universidad de Pittsburgh. La verdad es que nos contaba, dos cosas nos dijo, me impresionó, que fuera enfático, que nos dijo que la hipertensión tiene todo que ver con el Alzheimer, Conrado. Porque la gente dice Alzheimer, bueno, me tocó una enfermedad degenerativa. Exactamente. Sí, y además también viene de la mano de lo que hablamos siempre, ¿no? De los controles médicos, de atender todas esas patologías que por ahí están subdiagnosticadas. Uno no sabe por ahí, me ha pasado muchas veces recibir un paciente que ingresa a la sala de clínica médica. Lo primero que uno pregunta, más allá de qué lo trajo a la consulta, es, bueno, antecedentes, no, pero nunca fui al médico, ¿sí? Esos pacientes que pueden, por debajo de la alfombra, tener infinidad de problemas y lucir muy sanos. Bueno, todo el tema de, screening de colesterol, de hipertensión, lo que son las patologías prevalentes, me parece que es fundamental ir a buscarlas, detectarlos de forma temprana, porque de esa manera nosotros podemos manejarlo de una forma más sencilla y no esperar a que explote con, una muerte súbita, una ACV, un infarto, que son obviamente los efectos cardiovasculares más severos, ¿no? De todo este tipo de Martín, patologías y factores de riesgo. Decís, eso es,
Este es nuestro mensaje para ustedes que están escuchando. Son los detalles lo que hace, porque parece que la buena medicina fuera, bueno, fue al médico y le pusieron stents o lo operaron del corazón o le encontraron que tenía infartos en el cerebro silenciosos. Es muy común lo de la infarto silencioso. No queremos. Esa no es la medicina ideal. Y es muy difícil creer y entender que los pequeños detalles de las cosas que nosotros hablamos son las que hacen que uno no tenga esos disgustos. Es muy difícil creerlo. ¿Cómo? Porque socialicé, porque medito a la noche, porque moderé el alcohol. No estamos hablando de alcoholismo. Estamos hablando que el alcohol en exceso de una cierta cantidad, que la que haya dado como la que es aceptable, que no causa daño. El evitar el cigarrillo. Muchos jóvenes, canchero, la razón que sea mala, y empieza a fumar y después es un vicio, una adicción muy difícil de dejar. La presión, el colesterol, el azúcar, como recién decía Martín, eso hay que ir proactivo a buscarlo. Porque sí, la frase que más escuchamos es: yo nunca tuve esa presión. Tomamos la presión, está altísima en el consultorio. Nunca tuve, debe ser presión de consultorio. No existe eso. Y ahí está el ejemplo. Si uno no lo va a buscar, no lo encuentra. O al revés. No, mi colesterol está perfecto. El colesterol está perfecto. Mi colesterol está bárbaro. No. Si no miro las arterias, el colesterol que me sacaron en la sangre, en el examen de sangre puede estar bárbaro. Pero por ahí las arterias están llenas de colesterol y esas son las que producen el infarto. Entonces, bueno, ahí Fernando no sé si tiene problemas para conectarse, pero lo conozco mucho, muchísimo. Los dos hemos empujado ese concepto de la edad arterial, midiendo la cantidad de carga de placa de grasa que hay en las arterias. Y yo quería que él contestara eso. Sé de memoria lo que va a contestar. Se lo puedo decir yo, hagan de cuenta que soy Fernando Boto. Lo que iba a decir es, no, el riesgo se mide en cada persona en forma individualizada. ¿Y cómo se hace? Con eso, con lo que yo he llamado también la edad biológica. Porque si mis arterias están llenas de grasa, yo no tengo mi edad, tengo 20 años más. Y si en mis arterias no hay ni una plaquita de grasa, entonces yo tengo 20 años menos. Y ese tiene que ser el objetivo. Y créanme, en muy poco tiempo a todo el mundo le van a medir la edad biológica. Porque esa es la forma de saber cómo están, qué riesgo tienen, mirándonos en el espejo. O con que los demás digan, che, qué bien te ves. No alcanza, para nada. Por supuesto, el que está, lo digo con todo respeto, con el paquete de cigarrillos, con el exceso de peso obvio, que no hace ejercicio, tomando pastillas para la presión arterial y por ahí no teniéndola controlada, les aseguro que ese va a tener un disgusto. Ese va a tener un disgusto seguro. Pero lo opuesto, el verse muy bien, no es garantía de salud. Hay que ir y buscar, ver esas arterias. Eso es lo que íbamos a hablar y vamos a volver a hablarlo. Algún día lo vamos a llamar o si nos conectamos después. Pero ver la edad de las arterias, ver cuánta grasa hay en las arterias. Seguimos adelante. Ahora en Bienestar 107.9. El Noti. El Noti. Vamos ya al noticiero. Entonces, títulos. Vamos. Caminar en la naturaleza mejora la atención 20% más que hacerlo en la ciudad, según un estudio. Una investigación de la Universidad de Michigan demostró que caminar en espacios verdes mejora la capacidad de atención y memoria de trabajo un 20% más que caminar por calles urbanas. Los científicos atribuyen este efecto a que la naturaleza es suavemente fascinante y permite que el cerebro descanse de la sobreestimulación urbana. El estado de Florida, en Estados Unidos, elimina la vacunación escolar obligatoria y genera alarma en expertos de salud pública. Florida se convirtió en el primer estado estadounidense en proponer eliminar la vacunación infantil obligatoria en escuelas, siguiendo la agenda antivacuna de Robert Kennedy Jr. La medida ha generado críticas inmediatas de pediatras y expertos en salud pública. Nafazolina, y me refiero a un spray que se pone en la nariz. Cómo usar correctamente los descongestionantes nasales sin crear dependencia.
Este fármaco nasal es efectivo y seguro cuando se usa correctamente, pero su uso prolongado puede generar rinitis medicamentosa y dependencia. Los especialistas recomiendan no exceder 3 días de uso consecutivo y respetar las dosis indicadas para evitar el efecto rebote nasal. Hasta las 21, Bienestar 107.9, con Conrado Stoll. Recomendaciones para vivir más y mejor. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Nos vemos tal cual somos. Nos vemos para informar, para opinar, para sentirnos en libertad. Nos vemos en El Observador. Nosotros a vos y vos a nosotros. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. Seguís en Bienestar 107.9, la música de Sisa, lo que estábamos escuchando en El Observador 107.9. Y ahora una sección muy interesante y nueva, que es la sección en que pueden llegar a creer que tengo capacidad para leer mentes. Creo que el doctor Boto está conectado. ¿Puede ser, Fernando? ¿Estás ahí? Parece que sí. Hola, Conrado. Ahí está, voy a ponerme los auriculares de nuevo. Ahí Pero estoy. yo le decía a la audiencia que van a ver o van a creer que leo mentes, porque yo dije, ¿qué ibas a decir vos? Ahora lo vas a decir vos. Que vemos la persona, viene el paciente al consultorio, cualquiera que está escuchando ahora. ¿Cómo sabemos qué riesgo tiene de tener uno de los disgustos que son los que principalmente causan la muerte y discapacidad en el planeta? Y que son, ahí viene el título fundamental, son casi 90% prevenibles. ¿Cómo nos damos cuenta, Fernando? Bueno, Conrado, ¿cómo les va a todos? Gracias por la invitación. Y bueno, esta es una pregunta que vos y yo discutimos habitualmente, conocemos la respuesta, pero hoy por hoy los cardiólogos, los clínicos, tenemos la disponibilidad de puntajes de riesgo que se hacen con el sexo, la edad, la presión, el colesterol, el peso, todas variables, que es lo que se usa habitualmente. Lo que siempre decimos, estos puntajes de riesgo es como que se equivocan más o menos en un 30% de las veces. Cuando decimos alto riesgo o bajo riesgo, es lo contrario. Entonces, Conrado ya lo explicó recién, seguramente es el tema de ir a buscar con las imágenes la aterosclerosis en las arterias. Y justamente lo que siempre decimos, no está naturalizada la palabra aterosclerosis en la gente común. Todo el mundo cree que es una enfermedad de los 80 o 90 años, sin embargo, se genera en el embarazo o en la infancia, la llevamos a lo largo de la vida, con lo cual, después de los 35 o 40 años, un altísimo porcentaje de gente ya tiene grasa, como decía Conrado, en sus arterias, y ahí está la dificultad. Cuando queremos predecir con los scores o puntajes de riesgo, podemos decir bajo riesgo, pero esta persona lleva una carga de aterosclerosis alta que la puede llevar a tener o un infarto o una ACV. Entonces, un concepto muy moderno es lo que hace poquito yo decía en una conferencia, la transformación oncológica de la cardiología. Y siempre contamos que en oncología se diagnostica. Se hace una tomografía de pulmón para diagnosticar el cáncer de pulmón, se hace una colonoscopía para el cáncer de colon, una mamografía para el cáncer de mama, pero los cardiólogos, para predecir riesgo de aterosclerosis, que entendiendo lo que les contaba, tenemos todos a lo largo de la vida un poquito más cada día, los cardiólogos vamos a predecir el futuro o el riesgo con variables sueltas y no vamos a ver directamente la enfermedad como hacen los oncólogos. Por eso, Conrado lo dice, es uno de los pioneros hace muchos años de hablar de esto de la carga de aterosclerosis, de ver las placas en las carótidas o en las femorales, que es una forma muy directa de seleccionar individualmente en esta persona o que parece de alto riesgo o que parece de bajo riesgo. Con las imágenes somos mucho más certeros en decir si tiene o no tiene mucha carga de aterosclerosis y en consecuencia las medidas.
Fernando, primero le aclaro a la gente para que sepan porque pasa esto. No, Fernando no está hablando del Doppler de carótida clásico, que cuando alguien va al médico y le dice me mareé o me sentí mal o tuve una lipotimia y le mandan a hacer un Doppler. Ese Doppler es para ver si están tapadas o no. No es tan útil. En Estados Unidos y en Canadá, de hecho, no se recomienda hacerle a adultos ese. Fernando está hablando de la misma máquina, pero midiendo cuánto, como si yo midiera los cuadros que hay colgados de la pared. ¿Cuántos centímetros cuadrados de cuadros tengo colgados en la pared? ¿Cuántos milímetros cuadrados o cúbicos de grasa y pegada en la arteria? Y él nombró la de las piernas. Entonces, todas las del cuello, las de las piernas, y de ahí viene algo. Fernando, tu colega Valentín Fuster mostró algo, ese es el jefe de cardiología en Mount Sinai en Nueva York, pero trabaja en España también, va todas las semanas a España, increíble. Pero él hizo un estudio y mostró lo que estás diciendo y mostró algo con respecto a esos puntajes que se obtienen de qué riesgo tiene según la edad, si es hombre, si es mujer, el colesterol. ¿Qué mostró Fuster? Fuster lo que mostró es, tomando empleados de un banco entre 40 y 54 años, o sea, gente promedio, no pacientes, les hizo estudios de las arterias, también un estudio que se llama calcio coronario, que es con una tomografía, y él lo que definió, clasificó el riesgo por estos puntajes de riesgo y luego vio, por ejemplo, que en los pacientes de muy alto riesgo, mayores de 50 años, con diabetes, colesterol, presión, etcétera, prácticamente la mayoría tiene carga de aterosclerosis muy importante. O sea, cuando el puntaje dice muy alto riesgo, no hay mucha duda. El tema es que cuando el puntaje de riesgo da bajo riesgo, que en general el médico también se relaja un poco y afloja con las medidas de prevención con el paciente, en esos pacientes de bajo riesgo, un poco más del 60% tiene mucha carga de grasa o aterosclerosis en las carótidas y en las arterias femorales. Ese es lo que llamamos el riesgo del bajo riesgo. ¿Por qué? Porque al decir bajo riesgo ya aflojamos y hay muchos pacientes ahí que tienen mucha carga de aterosclerosis que debieran hacer medidas de prevención supervisadas por su médico y de esa manera realmente bajar el riesgo. Y eso es un poco lo que hemos aprendido en estos años y lo vemos no de vez en cuando. Los que hacemos este estudio de Doppler, como decía Conrado, convencional, pero buscando la carga de aterosclerosis, buscando las pequeñas y medianas placas y tratar de hacer una suma de toda esa superficie, nosotros vemos todo el tiempo gente entre 40 a 50 años con alta carga de aterosclerosis. Y como decía antes, lo importante es naturalizarlo, como que es una cosa bastante esperable, para que la gente no haga un ataque de pánico y que asuma, como la mujer hace una mamografía o al varón en una colonoscopía le encuentran un pólipo y se lo sacan, estamos previniendo una enfermedad mayor que no es la aterosclerosis en sí misma, sino la complicación, que es el infarto y el ACV. Y aclaro una cosa también para que quede bien claro. Cuando Fernando habla de, y entonces miramos las arterias del cuello, las famosas carótidas, y las de la pierna, porque son grandes, las que están en la pierna, en la ingle, las femorales, lo importante es que si vemos mucha grasa ahí, lo que estamos extrapolando es que en el corazón, que son arterias que no podemos ver con el Doppler, deben también tener mucha grasa. Ese es el valor, eso es la belleza de este estudio, de encontrar alta carga en estas arterias que representan las de adentro del cerebro, las del corazón, a las que no puedo llegar fácilmente. Fernando, Martín Estirparo te va a hacer una pregunta. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Hola. Hay un debate sobre los pacientes asintomáticos que tienen un calcio coronario elevado, que es detectado incidentalmente por ahí en una tomografía. Yo quería saber si hay algún enfoque práctico como para, vamos a decir, elegir en esa batalla entre el tratamiento farmacológico temprano preventivo o el seguimiento observacional. Si hay alguna manera o algún truco como para simplificar esa decisión que suele ser bastante complicada, sobre todo individualizando cada uno de los pacientes que vienen a la consulta. Sí, gracias por la pregunta. Mira, a ver, vos mencionaste la palabra asintomático y en realidad acá estamos tratando de apuntar en este concepto de lo que llamamos prevención, para la gente, ¿no? Prevención secundaria es después de tener ya diagnóstico de enfermedad coronaria o cerebrovascular, y prevención primaria es la de la persona que no tuvo nada y que tampoco tiene síntomas
que nos hagan sospechar, obviamente, de enfermedad coronaria, por ejemplo. Y lo que planteas vos es un tema, te diría, también permanente para nosotros, pero si viene una persona, vamos a poner un varón de 50 años, una mujer de 55 años, que por alguna razón le pidieron ese score de calcio coronario y tiene calcio en las arterias. Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que cuando las arterias coronarias se calcifican, ya deben llevar mucho tiempo de grasa no calcificada, porque la grasa, a medida que se va depositando en las paredes de las arterias y va pasando el tiempo, se va endureciendo. Es como que el propio organismo se va defendiendo. Y como yo siempre digo, la placa blandita y que se puede romper y generar un coágulo, se va secando, se va calcificando, se va haciendo como un callito. Y eso es favorable, que se logra con las medidas de prevención, que también se logra con los remedios. Las estatinas calcifican las placas de colesterol. Entonces, cuando una persona ya tiene calcio en las arterias, yo entiendo que tiene una carga de aterosclerosis ya de largo tiempo y probablemente de alta cantidad. Lo que pasa es que en calcio coronario está estratificado: 0 de calcio, 1 a 99, 100 a 299 o más de 300. Cuando alguien tiene más de 100 de calcio coronario, implica que tiene una carga extensa de aterosclerosis. Si una persona tiene 22 de calcio coronario y tiene 70 años, probablemente no nos preocupa tanto, porque es más lógico que a esa edad tenga algún grado. Lo que no sería lógico, una persona de 40 o 50 años tenga 300. Entonces yo creo que no es calcio sí, calcio no, para todas las medidas. En el calcio tenemos que ver cuál es la cantidad que estamos enfrentando para tomar medidas, pero yo como regla, vos pediste una regla fácil. Una persona que ya tiene calcio coronario por encima de 0, es una persona que tiene al menos moderado riesgo, al menos moderada carga, y yo sería fuerte con las medidas de prevención. Excelente. Y ahí está, el pie, el centro, porque Martín, te voy a dar una alegría. Fernando Boto es un gran jugador de fútbol. Creo que jugó el Mundial con el equipo de medicina. Así que para que sepas, no voy a decir de qué equipo es. Fernando, la difícil, te vas a decir algo que si querías decir, pero es verdad, no miento, ¿no? Sí, no mentís, fue una selección de médicos que salimos campeones del mundo en el año 96, de médicos, no de la facultad. De médicos, está bien, no debían jugar nada mal. No. Fernando, la difícil para cerrar. La lista ya la sabemos, la gente que está escuchando sabe la lista, qué hay que hacer, las cosas que se repiten, que es malo, porque hasta se repiten de memoria. Decinos, ¿qué le decís? Está la gente sentada, el paciente frente tuyo o la gente que está en la audiencia, en el auto escuchando o mirando YouTube en este momento. ¿Qué elegirías vos y cómo decir lo fundamental? Si tenés limitado, no podés decirle todo, no le podés dar una charla de 2 horas. Vos le tenés que decir cosas críticas a la persona para prevenir todo lo que acabamos de estar hablando todo este rato. ¿Qué dirías? Lo primero que yo vengo como una campaña personal es que entendamos que los médicos le tenemos que decir a los pacientes que aterosclerosis es una condición que arranca desde la infancia. 1 cada 5 personas a los 20 años ya tiene placa de colesterol en las arterias coronarias. En la medida que entendamos que es una condición de Homo sapiens, que algunos tienen más, otros tienen menos, pero es como las arrugas, como las canas a lo largo del tiempo, es naturalizar esa palabra. Porque yo digo, la gente sabe que es cáncer y sabe entonces a qué temerle y cómo cuidarse. La gente no sabe qué es aterosclerosis, porque los médicos no se lo explicamos bien. Entonces, la gente no tiene que hacer un ataque de pánico cuando decimos aterosclerosis. Tiene que entender que a determinada edad todos tenemos un poquito. Tenemos que definir si tenemos poquito, si tenemos mucho. Y si tenemos mucho, ustedes ya todo el tiempo creo que dicen lo que hay que hacer, que es mucho ejercicio, comer sano, controlarse la presión, controlarse el colesterol, optimizar el peso, no fumar. Pero el secreto no es empezar a los 50 o a los 60 años, que es todo el tiempo vemos gente que empieza a hacer prevención, nos viene a ver a los 70 años. Y yo a veces les digo, a los que tengo confianza, está llegando 50 años tarde. Tenemos que lograr que nuestros hijos, por lo menos después de los 18 años, si bien es desde siempre, tienen que hacer estas cosas. Hay que imponerlo como una necesidad, porque si no siempre llegamos muy tarde. Hay gente, yo tengo pacientes de 32 años con infarto, de 36, de 39.
Y la prevención, sin embargo, parece que empieza después de los 50 o los 60. Eso hay que cambiar, este concepto de naturalizar la aterosclerosis y que siempre nos tenemos que cuidar porque esto viene desde nuestra infancia. Buenísimo mensaje. Que yo, para que los que tienen 60, 70 y 80 estén más tranquilos esta noche, que sepan que hay infinidad de estudios que incluyen solo pacientes de más de 60, más de 70 y hasta más de 80, y que se ve que igual hace diferencia. Empezar, o sea, nunca es tarde, es el mensaje, pero tiene razón Fernando. Señor. Pero tiene razón Fernando. Centennials, millennials, ya se dieron cuenta ellos y lo están haciendo. Por eso llaman hábitos de vida sana. Son para toda la vida. Fernando, infinitas gracias. Creo que ha sido una gran contribución. Hablaremos de nuevo. Gracias a ustedes. Muchas a gracias. ustedes. Abrazo. Chao, chao. Cómo cuidar tu salud física, mental y emocional. Bienestar 107.9 con Conrado Stoll. El Observador 107.9. Así somos, así nos ves. Así nos escuchás. Desenchufa el cargador del celular cuando no lo estés usando. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Si te digo que hay una empresa que tiene todo lo que tienen las grandes empresas del mundo, pero además el corazón que no tiene ninguna, me decís que es YPF, una empresa argentina. YPF, Energía Argentina. ¿Imaginás ganar 10 millones de pesos? Con esta promo de Colgate, eso puede pasar. Comprando cualquier producto y cargando el código de barras en colgate.com.ar. Ya estás participando por 10 millones y gift card diarias de 100.000 pesos. Con Colgate, tu sonrisa vale millones. Promoción sin obligación de compra válida desde el 1 de septiembre del 2025 al 31 de octubre del 2025. Consultar bases y condiciones en colgate.com/es-ar tu sonrisa vale millones. ¿Dónde estabas cuando sonó esta canción? Plan Divino, el espectáculo que revive la gran obra de Charly García y Fito Páez. 28 de noviembre, ND Teatro, Paraguay 918. Plan Divino, Charly y Fito. Entradas en venta por Plateanet. Es una producción Eureka Pop. Los laboratorios argentinos contamos con profesionales altamente calificados que garantizan los más altos estándares para que cada medicamento que llegue a tus manos sea el mejor. Gracias a que contamos con una industria de larga trayectoria y nuestro país cuenta con marcas que son sinónimo de calidad, seguridad y eficacia, sabes que podés contar con nosotros, como lo has hecho siempre. Silfa, los laboratorios argentinos. Industria estratégica. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. El Observador 107.9. Así somos. Así nos ves. Así nos escuchás. Nos vemos tal cual somos. Nos vemos para informar, para opinar, para sentirnos en libertad. Nos vemos en El Observador. Nosotros a vos y vos a nosotros. El Observador 107.9. Así somos. Así nos ves. Así nos escuchás. El Observador 107.9. En Instagram, Facebook y TikTok. Lo que no sale por radio, sale por acá. En El Observador 107.9, estás en Bienestar 107.9, la música de móvil, Lift Me Up, lo que estabas escuchando. Y ahora un test de memoria en Bienestar 107.9. El test de memoria es porque les dijimos las noticias hace un rato y después intercalamos al doctor Fernando Boto, que la verdad estuvo muy interesante lo que dijo. No importa, véanlo de vuelta en YouTube, véanlo. ¿Qué riesgo bajo, alto? Lo de los puntajes. Calcular riesgo con puntajes, no hay que usar puntajes. Es mirar las arterias. Si las pudiéramos sacar del cuerpo y verlas, eso, sacaban ciertas muertes, ciertos disgustos. Véanlo, fue muy interesante. Y ahora vamos a las noticias. La primera hablaba de la naturaleza y cómo la naturaleza nos beneficia. Y sabemos que un espejo de agua, árboles, tienen un impacto positivo
en expectativa de vida. Pero acá lo que hablaban es de función cognitiva. En Michigan hicieron un estudio en una cantidad de estudiantes que caminaban 6, 7 kilómetros por una zona de naturaleza y les tomaron exámenes cognitivos y después los hicieron caminar una distancia similar en una ciudad y les tomaron los exámenes cognitivos y tenían un 20% de mejoría en el rendimiento de la memoria y de la atención, la concentración. Les aviso que la atención y la concentración es lo primero que perdemos con la edad. Entonces ustedes están pensando 70, 80, 90. No, a los 40 años empieza a disminuir la capacidad de atención y concentración. Y el haber caminado en la naturaleza mejoró el rendimiento 20% en medicina. Un remedio que mejora con 20%, lo que sea que mejora 20%, es mucho, es mucho. Martín, ¿qué tal el estudio este? Bien, bueno, es un estudio que, si bien es bastante chiquito, grafica de forma bastante clara lo que de alguna manera se piensa sobre lo que tiene que ver con naturaleza versus urbanismo. Si bien eran 38 personas, 19 personas que fueron caminando por la arboleda, 19 personas que fueron caminando por la ciudad, lo que hablaba era, bueno, ¿qué tiene la naturaleza distinto de lo que era el urbanismo? Bueno, lo que decían era que por ahí las formas de la naturaleza, las curvas, la naturaleza per se, ¿sí? Lo que son las hojas de los árboles, el viento. Hablaba también de las olas, que bueno, en este caso no tenía, o no era aplicable, no tenía nada que ver, sino que no era aplicable. Decían que bueno, por ahí eso, como al ser más fácil para procesar para el cerebro llevaba descansado al final de ese camino, entonces era más fácil hacer un test cognitivo, un test de memoria. ¿Cuál es el tema? También, bueno, se habló de otras cosas, ¿sí? No solamente se enfocaron en las formas de la naturaleza, sino que también hablaba de, bueno, salir a caminar solo, tranquilo, el viento, el aire, alejarse de lo que es el trabajo, alejarse de lo que es el urbanismo, como que ponían otras cosas en juego que no solamente eran las formas de la naturaleza, y me parece que eso es aún más acertado que lo que se probó con este estudio chiquitito, pero que, bueno, nos puede ayudar un poquito también a entender que, sobre todo acá, que vivimos en una ciudad, una gran urbe, caminar por una plaza, un parque, algún lugar abierto también nos puede ayudar en la vida cotidiana. Sí, la nota hablaba decía que la naturaleza es suavemente fascinante. Las curvas, decía Martín, versus las líneas rectas de la ciudad, de los edificios. Esto está en nuestra cabeza. No podemos ir, como hemos dicho siempre, contra decenas de miles de años de evolución. No había departamentos y edificios. Crecimos en la naturaleza y eso está dentro nuestro. Eso puede tener que ver. Y la naturaleza tiene formas increíbles. Busquen en internet curiosidades, un copo de nieve. Todos son distintos, todos hexagonales. Es apasionante, los fractales se llama. La naturaleza es única. Y Martín dijo, el aire definitivamente es más puro. El olor a las plantas. ¿Quién no ha olido esa lluvia, olido después de que llueve? Esas hojas mojadas, el aroma de los árboles mismos, aún sin lluvia. Todo eso es lo que puede influir. Vamos a la segunda noticia, que hablaba de vacunas. Realmente preocupante, ¿no? En el estado de Florida, el gobernador Ron DeSantis, con su ministro de salud, cirujano general lo llaman allá, diciendo que vamos a abolir el calendario de vacunación infantil. Tiene que quedarles claro a los que escuchen esta noticia, porque la pueden leer en el diario y se puede leer como una noticia más. Cuando leemos de un terremoto y que hay, el primer día siempre nos dicen 1.000 muertos, al cuarto día nos están diciendo que hay 50.000. Bueno, queda claro, obviamente claro que eso es dramático. Esto, por ahí alguien puede leerlo y decir, bueno, es dramático esto. Es increíble que estén hablando de esto. La Academia Norteamericana de Pediatría ya se expidió y dijo que es una barbaridad las muertes que esto puede causar. Acuérdense, el argumento es mi cuerpo y yo decido. Está bien, sí, tu cuerpo y decidís y podés fumar encerrado en ciertos lugares. Pero no puedo no vacunarme porque voy a afectar a otras personas. El chico que se enferme entonces con sarampión, con varicela, con paperas, hepatitis B, todos los que tienen vacunas, va a contagiar a otros. Entonces es una cuestión como nos pasó en el COVID. No es una cuestión solamente personal, yo no quiero, yo no hago. No, son los demás también a los que estoy cuidando, especialmente a los vulnerables, al muy chiquito, al muy grande. Se calcula que en los últimos 50 años, por las vacunas, se han salvado más de 150 millones de vidas de chicos. 90 millones solamente por la del sarampión.
La expectativa de vida de un chico vacunado aumenta a 66 años. ¿Por qué se morían todos los chicos que nacían, o la mayoría, hasta hace 150, 100 años? Una de las razones es, por supuesto que muchas más, pero las no vacunas, el que no hubiera vacunas. La mortalidad ha disminuido aproximadamente 40% gracias a las vacunas. No es un tema discutible. Y el problema es que ha bajado la vacunación en general en el mundo y eso ha aumentado complicaciones. Hay un calendario de vacunación que hay que cumplir. Vamos a la tercera, Martín. Vamos a la tercera. La tercera nos habla de la nafazolina, ¿no? Este fármaco, esta droga que es inhalatoria, que uno la usa mucho. Siempre tenemos algún amigo, familiar o alguien conocido que utiliza estos sprays que son básicamente para tratar esos mocos que son bastante rebeldes y que nos molestan mucho en el resfrío. Bueno, lo correcto con la nafazolina básicamente es usarla por un tiempo muy cortito, ¿sí? 3 días como máximo, 3 gotitas, 2 gotitas en cada narina, cada 12 horas y no mucho más que eso. Todo lo que son descongestivos son para uso por un corto y cortísimo plazo, diría yo. Cualquier rinitis, cualquier moco, ¿sí? Para hablar así mal y pronto, que se extienda más de eso, que se extienda más de una semana, 10 días, amerita que yo piense que hay algo por debajo de todo eso que impide que mejoremos al 100%. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque la nafazolina no es un uso gratuito, no deja de ser un fármaco. Obviamente tiene el efecto positivo de resolver esta rinitis, pero cuando uno la usa de forma crónica genera una dependencia, genera una rinitis medicamentosa. ¿Qué quiere decir? Que esa rinitis, inflamación que había dentro de la nariz al principio, que era generada por un virus, por alguna pequeña bacteria, pero en general los virus, lo que se genera es una codependencia, ¿sí? La inflamación viene a partir del uso de la medicación y la medicación es la solución también a esa inflamación. Entonces se genera un círculo vicioso en donde yo no dejo nunca de utilizar ese medicamento. En ese momento en donde yo no resolví esta rinitis, es el momento para consultar a un especialista, ¿sí? Ese especialista es el otorrino. Entonces, otra cosita más, y con esto ya termino. Ojo con la nafazolina también, todos los pacientes que tengan hipertensión, que tengan diabetes y que tengan cualquier tipo de problema cardiovascular. Pero este problema ocurre ¿por qué? Porque es muy efectivo. Estos sprays para la nariz son muy efectivos, es muy molesto estar con la nariz tapada. Uno se pone esto y se destapa inmediatamente, es espectacular. Entonces por eso pasa que uno cae en el círculo vicioso de más de 3 días y el propio remedio va a causar el problema que supuestamente está queriendo tratar. Ya vamos a hablar, para los que tienen jaqueca, dolor de cabeza, puede pasar lo mismo con los analgésicos. Y nos despedimos con Flor. DJ Conrad. ¿Y qué canción? Hoy elegí algo que hizo un grupo norteamericano en que la letra la cambiaron, la modificaron cuando se incorporó una mujer, Fergie, al grupo. Y además en el coro, aunque no está reconocido, no tiene créditos, canta alguien que nombraste hoy, vos, Flor, Justin Timberlake. Es una canción de 2016, pero lo que me importó es la letra se hizo muy reconocida, habla del terrorismo, de la violencia, de la brutalidad policial, de esas balaceras en Estados Unidos, en los colegios increíbles, y hace referencia especialmente al ataque a las Torres Gemelas. Y la canción tiene frases increíbles como: personas matando, personas muriendo, niños sufriendo, los escucho llorar. Si solo tenés amor por tu propia raza, solo dejás espacio para discriminar. ¿Qué pasó con los valores de la humanidad? ¿Qué pasó con la justicia y la igualdad? Naciones lanzando bombas, gases químicos llenando los pulmones de los pequeños. La verdad se mantiene en secreto, se barre bajo la alfombra. Si nunca conoces la verdad, nunca conocerás el amor. Where is the love? Black Eyed Peas.